Russell Wilson coming to the Steelers. Rush! Touchdown! Patrick Queen! Patrick Queen's got an easy one. Fields moves in the pocket. Justin Fields! Otherworldly! Fields climbs. Fields throws. Touchdown! And Justin Fields ahead of the field! And gone! What a run! Wow, watch this play by Deshaun Elliott. Man, what a punt. A booming punt. Absolutely perfect punt. Dante Jackson runs right under with a beautiful one. Dante Jackson! Running ahead of everyone is Van Jefferson. Downfield has a man open. It's caught by Van Jefferson. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre y les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y bueno, les quiero pedir disculpas por lo tarde que aparece esta semana este video. Tuve unos problemas de trabajo, así que estamos recién mostrando esta información, pero espero que sea un buen resumen y una buena puesta al día de todo lo que ha sucedido con nuestros Pittsburgh Steelers esta semana. En el episodio de hoy vamos a comentar como siempre algunas noticias que a lo mejor ya no son tan frescas, pero vamos a hablar sobre los cambios de reglamento que hay en la liga, en la NFL. Vamos a discutir también un poco lo que fue las declaraciones en este NFL Owners Meeting que hubo en la ciudad de Orlando, donde habló tanto el head coach Mike Tomlin como el GM Omar Khan y también el presidente de los Steelers, el señor Art Rooney II. Vamos a resumir brevemente los nuevos jugadores que se incorporaron al equipo de Steelers desde el último episodio y analizar un poco estas incorporaciones. Y finalmente vamos a cerrar con ya un poco preparar, ¿no es cierto?, lo que va a ser todo lo que viene que tiene relación con el draft, ¿ya? Así que comencemos. Como les decía en primer lugar, ¿no es cierto?, estas noticias, los cambios de regla que se dieron o que se aprobaron inicialmente en este Owners Meeting por la votación, ¿no es cierto?, las propuestas que hace, ¿no es cierto?, que llega a esta reunión, propuestas de cambio hechas por el Competition Committee y algunos equipos. De las más llamativas, obviamente no vamos a analizar una a una, pero de las más llamativas, ¿no es cierto?, está obviamente esta prohibición de lo que llaman el hip drop tackle, ¿ya? Queda prohibida esta técnica. La verdad que es una técnica bastante peligrosa de tacleo y que aumenta el riesgo de lesiones, ¿ya? Algunos estudios que se hicieron muestran que aumenta 25 veces el riesgo de producir una lesión comparado con un tacleo normal o de otro tipo. Y solamente por mencionar, ¿no es cierto?, la temporada pasada, el año 2023, 15 jugadores sufrieron lesiones por este tackle, ¿ya? De los más, ¿no es cierto?, llamativos o que se recordarán, ¿no es cierto?, está el tight end de Baltimore Ravens, Mark Andrews, el wide receiver de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, y también el quarterback de los Seattle Seahawks, Geno Smith, ¿ya? En relación a esta misma prohibición, el presidente de los Steelers, el señor Rooney, recordó también que el running back Le'Veon Bell, ¿no es cierto?, también quedó fuera un año completo por una lesión de este tipo el año 2015, por un hip drop tackle que le hizo en esa oportunidad el linebacker de los Cincinnati Bengals, Vontaze Burfict. Así que se prohíbe desde ahora en adelante esta falta, ¿no es cierto? Se castiga con un pañuelo en el partido y con una penalidad de 15 yardas a la ofensiva. Hay que comentar que la NFLPA, la Players Association, se opuso a esta regla o esta prohibición, aduciendo que según ellos generaría confusión entre los jugadores al no saber muy bien cómo taclear y también que acarrearía problemas de arbitraje, ¿ya? Entre los oficiales. Pero en el fondo, claro, la idea en sí es buena. Se describe o se mencionan 3 elementos para cumplir con la definición de qué es lo que es el hip drop tackle y que va a estar prohibido. Y obviamente el problema
el problema para los defensivos, ¿no es cierto?, de cómo taclear a los jugadores ofensivos es real. Toda la zona, ¿no es cierto?, desde el cuello y la cabeza está obviamente totalmente prohibida por las reglas desde ya. Y ahora se agrega, ¿no es cierto?, una nueva restricción, entonces va obviamente limitando la posibilidad de los defensivos para taclear. Pero en el fondo eso se puede solventar de otras maneras. Hay técnicas y hay formas de tacleo que se pueden enseñar mejor y hacer de otra forma. Para mí el principal problema viene siendo cómo se aplica esta regla, cómo los árbitros, ¿no es cierto?, en tiempo real van a lograr interpretar si el tacleo corresponde o no a un hip drop tackle. Con la consecuencia de esto que aumente mucho los pañuelos, ¿ya? Las faltas en los partidos. Las cifras de la liga hablaban de que el año pasado habría uno de estos tacleos por cada partido, así que ya estamos hablando por lo menos de un pañuelo más por partido. Mike Tomlin también hizo un comentario respecto a esta nueva regla. Dijo básicamente que él pensaba que esta idea no era aumentar los pañuelos en el partido, sino que según él entendía el tema, esta regla serviría para enseñar mejor técnica, para promover, ¿no es cierto?, entre los jugadores otras formas de tacleo más seguras, y que básicamente esto lo que busca evitar es a través de multas y de revisiones posteriores, ¿no es cierto?, desde Nueva York, desincentivar, por decirlo de alguna manera, el uso de esta técnica de tacleo en quienes la utilizan de mala forma, ¿ya? Pero como decía, si consideramos la estadística del año pasado que se tiene, ¿no es cierto?, de un tackle de estos por partido, también claramente acarrearía consecuencias deportivas en cuanto a las 15 yardas que se mencionan. Así que veremos principalmente cómo se arbitra esto y cómo se identifica en el partido. Yo creo que es el principal punto en conflicto. Otra de las reglas, por eso está la fotografía de Mike Tomlin con su pañuelo rojo, tiene que ver con los challenges de los head coach. Esto fue una propuesta por el equipo de Detroit Lions. Se aprobó en el fondo la posibilidad de un tercer challenge solamente al tener uno de los dos primeros exitosos, ¿ya? Antes se requería que los dos challenges con los que parten, ¿no es cierto?, los head coach y los equipos fueran exitosos para poder acceder a un tercer challenge. Actualmente solamente teniendo uno de los dos exitosos estarían en condiciones de acceder a este tercer challenge. Como dije, esta propuesta aprobada que propuso el equipo de Detroit Lions. Una propuesta que hizo el equipo de Pittsburgh Steelers fue el posponer el trade deadline, ¿ya? Esta fecha límite para los trades que se da todas las temporadas. Proponían posponerlo una semana. Habían otros dos equipos que proponían posponerlo por 2 semanas. Finalmente se eligió o ganó, ¿no es cierto?, la propuesta que hacía Pittsburgh de una semana. Con esto cambia de la actual fecha, ¿no es cierto?, que es en la semana 8 al martes después de la semana 9, ¿ya? Una semana más. Y este punto, ¿no es cierto?, y otro punto que quisiera mencionar y que puede ser interesante, sobre todo para la construcción de roster y la forma en que hacen los Steelers, es una nueva regla de elevación de quarterbacks que permite, en teoría permite un número ilimitado de elevaciones desde el practice squad para un quarterback, para hacer el rol, ¿no es cierto?, de este quarterback de emergencia. Y recordemos que Pittsburgh históricamente dejaba 3 quarterbacks en el roster de 53, y cuando partió esta regla del quarterback de emergencia, uno de los requisitos era que el quarterback de emergencia tenía que estar en el roster. Así que hay que ver si con este cambio y con esta posibilidad de que el quarterback de emergencia, entre comillas, viva en el practice squad y sea elevado solamente para los partidos, si con eso Pittsburgh va a cambiar su forma de construir en el fondo el roster y eventualmente se quedaría solamente con 2 quarterbacks en el roster de 53. Otra de las noticias más llamativas y potencialmente que más van a impactar en el fondo el juego, que más consecuencias pueden traer y que se van a ver distintas, digamos, al momento de que comiencen inmediatamente los partidos, tiene que ver con la propuesta de los cambios de regla del kickoff, ¿ya? De esta jugada que comienza los partidos y que se hace después de cada anotación y al comenzar también nuevamente la segunda mitad. Como dije, es lo que potencialmente más cambios puede traer en el juego.
este kickoff rule nuevo, que es una adaptación de lo que se hacía el año pasado en la XFL, ¿ya? Y bueno, para explicar un poco primero la idea de dónde surge esto, básicamente este cambio tiene dos objetivos bastante claros. El primero es disminuir el riesgo de lesiones, ¿ya? Que son secundarias a colisiones de alta velocidad. Y ese es un riesgo obviamente muy importante para la salud de los jugadores. Y el segundo objetivo es aumentar, entre comillas, la importancia de esta jugada, la relevancia en el juego, porque esta jugada se estaba volviendo un poco una jugada de rutina, ¿ya? Que recuerda lo que pasaba hace algunos años con el punto extra, con esa patada muy corta de 20 yardas que era casi automática y que la liga en su momento decidió, ¿no es cierto?, mover hacia atrás, y con eso aumentan los fallos y aumenta, entre comillas, ¿no es cierto?, la emoción o la incertidumbre de lo que va a pasar con esa jugada. Eso estaba pasando un poco ahora con el kickoff, sobre todo con el nuevo cambio que se hizo el año pasado, ¿no es cierto?, con el fair catch, que dentro de cierta zona salía inmediatamente a una buena posición de campo. Con eso disminuyeron mucho los regresos, las devoluciones, y básicamente al aumentar la relevancia, ¿no es cierto?, en el juego de esta jugada, lo que buscan es aumentar los regresos. Entonces, el primer objetivo, ¿no es cierto?, este objetivo de disminuir el riesgo de estas colisiones, se logra básicamente con dos aspectos de la nueva regla. El primero, que se puede ver ahí, ¿no es cierto?, un poquito en la gráfica a la derecha, en la foto de arriba, es poner a los jugadores de los dos equipos muy cerca uno de los otros. Se van a alinear a 5 yardas de distancia, de separación. Se ven, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, las cruces azules obviamente se supone corresponderían al equipo que patea, y los puntos rojos al equipo que recibe. Y del equipo que recibe, al menos 9 jugadores se tienen que poner en esa línea. Solamente 2 pueden estar atrás para devolver la patada. Y del equipo que patea tienen que estar 10 jugadores ahí en esa línea a 5 yardas de los contrarios. Entonces, obviamente, al disminuir esa distancia, en teoría se disminuye la velocidad de las jugadas y las colisiones. Y lo otro que ayuda a este aspecto es que ningún jugador se puede mover o empezar a correr hasta que alguno de los jugadores que recibe, ¿no es cierto?, la patada atrape el balón, o que el balón toque el césped, en el fondo, que toque el piso, ¿no? Y el segundo objetivo que se plantea, ¿no es cierto?, que es aumentar los regresos y la relevancia de la jugada, básicamente se logra, por una parte, promoviendo que el pateador tiene que poner la pelota en esto que llaman, ¿no es cierto?, esta zona verde que llaman landing zone, ¿ya? Y en esta zona donde en el fondo se promueve que los pateadores apunten, por decirlo de alguna manera, sus patadas, porque básicamente hay desincentivos a patear hacia la zona de anotación, patear fuera del campo obviamente, o quedarse corto de esta zona, porque con eso pierden posición. En el fondo se castiga al pateador si no cumple o se enfoca en esa zona. Eso lo vamos a ver en un video enseguida. Y el otro punto que ayuda, ¿no es cierto?, a aumentar los regresos y que esta jugada, entre comillas, retome un poco su emoción o su relevancia, tiene que ver con la eliminación de la posibilidad del fair catch, ¿ya? Entonces, en el fondo se estimula que las patadas caigan en cierta zona, y a su vez al equipo que devuelve se le fuerza a devolver la patada, a hacer un intento de devolverla, y forzar así los regresos, ¿ya? Todos estos cambios de esta regla serían a prueba por un año. Esto se va a ver muy distinto en el juego y va a requerir de mucho entrenamiento. Esta regla fue propuesta y fue discutida en el fondo por los entrenadores de equipos especiales de los 32 equipos de la NFL, y la trabajaron, digamos, se supone en conjunto. Mike Tomlin, por una parte, ya ha comentado que esto podría tener consecuencias bastante inesperadas en lo que es la posición de campo, ¿no es cierto?, en la posición de terreno, y por lo mismo la facilidad para anotar, pero también en las técnicas que se utilicen en este tipo de patadas. Se dice que la jugada cambia un poco su fisonomía, que se convierte en una jugada un poco como de acarreo, donde se hace muy importante los bloqueos, y se puede se hipotetiza ¿no es cierto?, se discute que se podrían ver incluso esquemas de bloqueo para esta jugada específicamente, y también tal vez cambios en el tipo de jugadores, ¿no es cierto?, en el físico de los jugadores que se usan en equipos especiales. Así que bien interesante toda la potencialidad que acarrea esta jugada, porque obviamente los equipos deben tratar de buscar ventaja, o al menos que este aspecto del juego no se vuelva una debilidad. En el fondo, si tú no logras sacarle provecho, por lo menos en el fondo no salir perjudicado por esta nueva situación, ¿ya?
Voy a mostrarles un poquito un video que explica esto con animación. La explicación gráfica, ¿no es cierto?, de la nueva regla, pero lo que más me interesa es un poquito la parte de la animación donde se muestra cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces ahí la patada sale de la yarda 35, los 10 miembros del equipo pateadores, ¿no es cierto?, en esta línea que mencionamos, y a 5 yardas el equipo devolvedor con los dos jugadores que pueden devolver atrás. Entonces en esta zona, ¿no es cierto?, donde se busca patear, y todas las pelotas que caigan en esta zona tienen que ser regresadas. Si de aquí cae a la zona de anotación y rebota, ¿no es cierto?, sale la yarda 20. Es una situación también ideal, entre comillas, para el equipo pateador, pero es difícil tener esa precisión de que justo rebote y entre a la zona. Si te quedas corto, sale la yarda 40, así que eso castiga al equipo que patea. Y si haces el touchback antiguo en el fondo, tratas de patear a la zona, sale a la yarda 30. Si sale del campo, eso también está desde antes, sales a la yarda 40 y no hay fair catch, como dijimos. Y otro punto, es cierto, de los onside kick, que también es bastante polémico, solamente se pueden hacer en el cuarto, hay que declarar la intención de intentar el onside kick y solo lo puede hacer el equipo que está perdiendo en el marcador y solo lo puede hacer en 2 oportunidades. Así que esos son los cambios en esta nueva regla del kickoff. Conversemos un poco ahora de lo que fue este NFL Owners Meeting en la ciudad de Orlando, en Miami, que se dio esta semana. Fue una de las instancias en que habló Mike Tomlin, ¿no es cierto? Mike Tomlin no lo volvemos a escuchar o a hacer muchas declaraciones de aquí hasta después del draft. Así que es una instancia sumamente importante. Evidentemente se le preguntó por el tema, ¿no es cierto?, candente en este offseason de Steelers, que es el tema de los quarterbacks. Habló un poco, ¿no es cierto?, de que el equipo obviamente estaba en el mercado de quarterbacks, tenían solo a Kenny Pickett bajo contrato, así que claramente estaban buscando un quarterback, y que según él dijo esperaban o habían pensado, ¿no es cierto?, en obtener o habían evaluado a Russell Wilson y a Justin Fields, y que eventualmente esperaban obtener a uno de los dos. Pero finalmente quedaron los dos en el equipo. Confirmó lo que también era bastante evidente, que es que Russell Wilson va a comenzar como quarterback 1. Él lo describió como esta situación de que está en la pole position, haciendo un símil ahí a las carreras, ¿no es cierto?, de Fórmula 1, pero en el fondo va a ser el quarterback que va a comenzar liderando con el primer equipo cuando empiecen los OTAs y el training camp. Y esto lo justificó por la experiencia que tiene Russell Wilson. En relación a Justin Fields, habló de mucho potencial, habló obviamente de las capacidades que tiene, el talento que se puede explotar, y que básicamente, como él ve la situación, Justin Fields se va a ver beneficiado hasta cierto punto de este escenario y de, entre comillas, aprender detrás de Russell Wilson y tomar una posición un poco más tranquila que la responsabilidad y el peso de ser el quarterback 1 y el quarterback franquicia que tenía en Chicago. Habló también de la incorporación, ¿no es cierto?, del linebacker Patrick Queen en Free Agency, y básicamente en relación a ese jugador destacó mucho su mezcla de experiencia, pero en un jugador muy joven, ¿ya? También habló de Arthur Smith, el nuevo coordinador ofensivo. Lo destacó como un gran competidor y básicamente recordó las instancias en que se había enfrentado a él, ya sea como coordinador ofensivo en Tennessee o como head coach en Atlanta. También destacó o valoró la experiencia que trae como head coach y que le puede ayudar en relación a cómo se organiza la ofensiva, cómo se organizan las reuniones y todo el trabajo que se requiere hacer, aparte, ¿no es cierto?, de diseñar jugadas. Mencionó también en relación al nuevo punter, al despejador Johnston, que fue muy destacado por el departamento de Analytics de Steelers, que en el fondo pasó todas las pruebas o tenía muy buena evaluación en este aspecto de los Analytics. Reconoció en relación al roster las deficiencias que todos hemos conocido y hemos conversado mucho en esta offseason, en la posición de slot cornerback específicamente, también la posición de centro y la posición de wide receiver. Básicamente reconoció que hay que hacer cosas pendientes en esas posiciones.
Comentó también la posibilidad del regreso al equipo de Patrick Peterson, pero también aclaró que si eso se va a dar, obviamente va a ser más adelante. Se espera que después del draft, cuando esté un poco más claro qué jugadores pueden conformar el equipo de Pittsburgh. Hizo algunos comentarios respecto a los trades, obviamente del trade de Kenny Pickett. Tuvo básicamente buenas palabras para Kenny Pickett, un buen jugador en el camarín, y le deseó obviamente un buen futuro, pero también dijo que desde el momento que Russell Wilson se incorporó al equipo, Kenny Pickett estuvo algo incómodo y él obviamente pidió la salida. Lo describió esta situación como un cambio de escenario que habría solicitado el jugador. Y en relación al trade de Diontae Johnson, tampoco hizo ningún comentario negativo hacia el jugador, o de que él no fue muy claro que el receptor no pidió el trade, sino que más bien fue una situación del equipo de Pittsburgh que necesitaba un cornerback, y que en el fondo en ese cambio tuvieron que, entre comillas, mandar a Diontae Johnson a Carolina a cambio de tener este cornerback que era una necesidad en el equipo. También finalmente habló del draft. Uno de los puntos bien interesantes que mencionó en cuanto a la profundidad, hizo mención de que obviamente en la posición de wide receiver, en los prospectos de draft, ¿no es cierto?, de los jugadores del college, hay más profundidad, y lo planteó como que hay más jugadores que puedan ser un aporte desde el principio, o ser titulares, podríamos entenderlo, en la posición de wide receiver, en rondas posteriores, entiéndase, no primera o tal vez segunda ronda, lo que llaman, ¿no es cierto?, día 2 o posterior, más en wide receiver que en la posición de centro. Dijo que en la posición de centro habían jugadores de calidad, pero que eran menos, y lo que se trata de entender ahí o de interpretar es que tal vez Steelers, ¿no sé?, estarían privilegiando más pronto, es decir, en rondas más altas, seleccionar un centro que pueda jugar, entendiendo que en una segunda, tercera o inclusive en una cuarta ronda pudieran encontrar algún wide receiver que también pudiera ser un aporte, ¿ya? Pero esto obviamente todo es especulación. En relación al GM, ¿no es cierto?, Omar Khan también habló en esta instancia, en esta reunión en Orlando. Obviamente hizo todos los comentarios sobre free agency, sobre cómo se dieron las distintas incorporaciones, qué elementos destacaban o les gustaban de cada jugador. Habló también de los trades. Obviamente reconoció estos cambios del quarterback room. Reconoció hasta cierto punto que si le hubieran dicho hace un mes que no iba a estar Kenny Pickett y que los quarterbacks iban a ser Russell Wilson y Justin Fields, obviamente se habría sorprendido. Pero también planteó esta idea, ¿no es cierto?, de hacer todo lo posible para llegar al equipo de Pittsburgh nuevamente a un Super Bowl, que será básicamente su objetivo. Habló de los drafts, o sea, de la clase de drafts. Le habló como una clase muy buena, con muy buenos jugadores, mucho potencial. Y en relación a la posición de centro, que obviamente es una de las preguntas recurrentes por la situación actual del roster de Steelers, planteó una situación que llamó un poco la atención, que es que en el fondo dijo no descartar la posibilidad de un trade, a esta altura de hacer un trade por un centro. Explicar un poco este comentario lo hace porque básicamente en la agencia libre no quedan centros. Los únicos dos centros potenciales que quedan en free agency, uno está lesionado y el otro jugador la verdad que no es de muy buena calidad. Entonces, claro, si no es el draft, la única posibilidad que haría sería eventualmente un trade. Yo personalmente no creo mucho en esta opción. Básicamente el centro es una posición única en cada equipo, y generalmente tú no te deshaces de tu centro titular porque sí. En el fondo, si tú tienes un centro y es el titular, no lo vas a cambiar porque quedas con un déficit inmediato en tu línea ofensiva. Claro, la posibilidad sería un trade por un centro que sea más bien reserva, y en ese caso obviamente el jugador no por algo no es titular. O eventualmente en el escenario de que un equipo, ¿no es cierto?, en el draft obtenga un nuevo centro mejor que el que ya tiene, pudiera en ese caso considerar hacer un trade de su antiguo centro, pero la verdad es que no se ve muy posible. No sé si esto es una estrategia en el fondo como para distraer un poco y no ser tan evidente esta idea de que Steelers sí o sí va a draftear su futuro centro, ¿ya? Y en relación al presidente Art Rooney II, también habló
habló de esta necesidad de mejorar rápido y de la idea, ¿no es cierto?, de esta urgencia de este offseason por mejorar el equipo y mejorar los resultados. En relación a un tema que nos había interesado, que era el partido internacional y este partido potencial en Brasil, la verdad que lo descartó hasta cierto punto para este año 2024, ya que dijo que no habían sido notificados de jugar afuera ni en Brasil, pero sí reconoció que el 2025 ojalá vendría un partido internacional, supuestamente en México. Así que atención ahí a los amigos mexicanos, puede que tengan esa tremenda suerte de que los visite el equipo de Pittsburgh Steelers. También tuvo algunos comentarios para este tema que revisamos hace unos episodios atrás, recordarán ustedes, que es este reporte que hace la NFLPA, la Players Association, sobre los aspectos de comodidad y aspectos, ¿no es cierto?, de infraestructura de los equipos, donde el equipo de Steelers había salido bastante mal evaluado. Fue bastante crítico el señor Rooney en el fondo, la forma como se presentaba esta información, y en el fondo su argumento era que estos datos y esta información no se le reportan directamente a los dueños, sino que es algo que la NFLPA reporta a la prensa. Y en ese sentido criticó en el fondo que no se hacía con un afán de mejorar ni de crítica constructiva, sino que como una oportunidad de prensa de la NFLPA. Pero en el fondo, a pesar de criticar eso, por lo menos reconoció que estaban preocupados siempre por mejorar las instalaciones y las condiciones. Y también habló ahí de los mercados internacionales, que es algo que vamos a comentar al final del episodio. Hablemos ahora un poco de jugadores nuevos, incorporaciones al equipo de Pittsburgh. Curiosamente, el mismo día que se aprueba la nueva regla del kickoff, ese mismo día por la tarde se anuncia, ¿no es cierto?, un acuerdo para firmar al kick returner y running back Cordarrelle Patterson, ¿ya? Este jugador que se ve ahí en la fotografía a la izquierda, de 33 años, fue seleccionado en la primera ronda del draft del año 2013, tiempo atrás ya, por el equipo de Minnesota, en la posición 29 en esa oportunidad. Después de Minnesota estuvo en el equipo de los Raiders, estuvo también con New England, estuvo en el equipo de Chicago, y finalmente el último equipo donde ha estado es en Atlanta, donde jugó desde el 2021 al 2023, donde estuvo precisamente con Arthur Smith, el nuevo coordinador ofensivo de Steelers. Cordarrelle Patterson es un especialista en el fondo en esto de devolver patadas de kickoff. Tiene el récord de la NFL en touchdowns en estos regresos de kickoff, con 9 touchdowns. También mencionar que fue campeón del Super Bowl con New England en el año 2018. Y tiene como récord también el promedio de regreso de patadas de 29,3 yardas, que es el tercero en toda la historia de la NFL, ¿ya? Se incorpora a los Steelers por un contrato de 2 años, $6 millones en total, 3 millones de promedio de sueldo por año. Hay que reconocer que obviamente no está en el pick de su carrera, un jugador que ya por su edad, ¿no es cierto?, viene en declive. Pero cabe preguntarse si en el fondo, con este cambio de regla, con esta nueva modalidad de los kick returners, de kickoff, estos kick returners volverán nuevamente a ser jugadores más valiosos, ¿ya? Y esa es un poco la apuesta que hace Steelers, o en el fondo cómo se cubren ante esa posibilidad, ¿ya? Así, pero básicamente viene en ese rol, que además en este momento en el roster no había un jugador claramente sobresaliente en ese aspecto. Recordarán, el año pasado hubo 3 jugadores distintos al menos que tuvieron ese rol. Y hace tiempo que no tiene Steelers un devolvedor de peso. Además, es interesante cómo se podría utilizar a este jugador Cordarrelle Patterson en la ofensiva, ¿no es cierto?, con este esquema que plantea Arthur Smith. Obviamente él lo usó en Atlanta. Nadie tiene que pensar que viene a pelearle el puesto ni a Najee Harris ni a Jaylen Warren, sino que viene claramente como un running back 3, como un complemento, en caso también obviamente de lesiones. Conversamos la necesidad de tener profundidad en el running back cuando hicimos el análisis de esa posición. Y lo interesante, me parece a mí, es que desde el punto de vista del físico y la forma de jugar de Cordarrelle Patterson como running back, también ofrece una opción algo intermedia entre lo que es Najee Harris, ¿no es cierto?, y este poder puro y atacar, versus ¿no es cierto?, la velocidad y la explosividad que plantea Jaylen Warren, pero con menos físico, ¿ya? Cordarrelle Patterson tiene una situación intermedia en que tiene más físico que lo que muestra Jaylen Warren,
pero también tiene más velocidad y elusividad de lo que tiene Najee Harris. Así que me parece una buena mezcla y que pudiera ser utilizado en forma interesante en el esquema de Arthur Smith, ¿ya? La otra fotografía de la derecha es una incorporación de un wide receiver que se llama Quez Watkins. Este es un jugador de 25 años, drafteado en la sexta ronda del draft del 2020 por el equipo de Filadelfia, donde jugó hasta el 2023. El año pasado, 2023, tuvo 15 recepciones para 142 yardas y un touchdown. Jugó solamente 9 partidos porque tuvo una lesión. Se incorporó un contrato por un año. Este receptor, fundamentalmente, por lo menos en Filadelfia, era utilizado en la posición de slot. Y su principal aporte, ¿no es cierto?, su característica más llamativa es la velocidad. Es un jugador muy rápido. Corrió en su momento, ¿no es cierto?, cuando estuvo en el Combine, un tiempo de 4.35 segundos en el 40-yard dash, en las 40 yardas. Dentro del wide receiver room de Steelers no llega como wide receiver 2. Básicamente mi impresión es que en el fondo de estos tres wide receivers, si consideramos a Van Jefferson, ¿no es cierto?, que comentamos en el capítulo anterior como agente libre, a este mismo Quez Watkins y a Calvin Austin III, en el fondo entre esos tres jugadores, dos wide receivers van a quedar como wide receiver 3 y 4. Básicamente todavía falta un wide receiver 2 potente para complementar a lo que es George Pickens. Así que incluso uno de estos jugadores pudiera no quedar en el equipo, pudiera ser cortado. Y claramente, si bien, ¿no es cierto?, uno piensa en velocidad, ya Calvin Austin supuestamente es el que incorpora el elemento de la velocidad. ¿Por qué traer a otro jugador con la misma característica? Quez Watkins tiene mucho más físico, ¿ya? Un jugador que, si bien es rápido, tiene más físico, no como Calvin Austin, que es muy pequeñito y que a momentos se ve frágil en el fondo en el campo de juego. Así que ahí es donde va a estar una competencia interesante por esa característica. Pero en el fondo esta incorporación no elimina la necesidad o la posibilidad de tomar un wide receiver en rondas altas del draft, ¿ya? Otros jugadores que se incorporaron también al equipo de Steelers son, primero en la foto ahí de más a la izquierda, el quarterback Kyle Allen. Este jugador de 28 años, undrafted free agent, egresado en 2018, inicialmente tomado por el equipo de Carolina Panthers, donde más jugó. Después pasó por Washington, Houston y recientemente en el equipo de Buffalo, donde fue el reserva de Josh Allen. Para mí una excelente contratación, llega como quarterback 3 y con esto elimina la necesidad de tomar para mí un quarterback en el draft, ¿ya? Porque en el fondo el cuarto quarterback que se lleva al training camp, pero que finalmente la mayoría de las veces no queda en el equipo, puede ser un drafted free agent simplemente. Y todos estos jugadores, o la mayoría de estos jugadores que estamos comentando, muy probablemente vienen en contratos por un año de lo que se llama Veteran Benefit Contracts, ¿ya? Que son contratos bastante baratos, convenientes económicamente, y que además tienen unas cláusulas especiales donde la NFL promueve contratar a estos jugadores veteranos y a través de una figura en el fondo les permite ganar más dinero teniendo menos impacto en el cap. Así que en el fondo es win-win tanto para el jugador como para el equipo tener este tipo de contratos e incorporar a este tipo de jugadores que cumplan con las características para estos contratos de Veteran Benefit. La segunda fotografía que está ahí al medio es otra incorporación, que es el defensive end Dean Lowry. Este jugador de 29 años fue seleccionado en la cuarta ronda del draft del 2016 por el equipo de Green Bay inicialmente, y donde jugó hasta el 2023, donde se incorporó al equipo de Minnesota Vikings, de donde fue cortado a final de la temporada pasada. Pero en la temporada jugó 9 partidos, tuvo 14 tackles. Finalmente sufrió una lesión, un desgarro de pectoral, del que se espera obviamente que esté recuperado. En general esas lesiones requieren tiempo, pero no dejan mayores secuelas. Y obviamente él viene a ocupar una posición de depth, de profundidad en la línea defensiva. Prácticamente es en fondo el reemplazo de lo que hacía o del rol que tenía Armon Watts, ¿ya? El otro defensive end que se fue en agencia libre al equipo de New England. Finalmente la foto de la derecha es un ex Steeler, el cornerback James Pierre, que firmó por el equipo de Washington Commanders como agente libre, un contrato por un año de $1,29 millones.
así que un jugador que no tendría opción de volver a Steelers, y que por el contrato tan bajo, claramente yo creo no hubo mucho interés tampoco en el equipo por refirmarlo. Finalmente, ya para ir cerrando el episodio, unas palabritas de lo que les comenté de estos global markets. Mencionar un poco este programa, ¿no es cierto?, que llaman Global Markets Program, que consiste en otorgar, ¿no es cierto?, a diferentes franquicias o equipos de la NFL derechos de marketing internacional que básicamente les sirven para promover sus marcas, ¿no es cierto?, la marca del equipo y de la NFL, y también, en el fondo, crear una base de fanáticos, ¿no es cierto?, a través de eventos y de oportunidades comerciales, ¿ya? Este programa hasta ahora incorpora 25 equipos distintos. Ahí en la foto de la derecha están un poco los diferentes equipos, ¿no es cierto? Y están distribuidos actualmente en 19 mercados distintos, ¿ya? La noticia un poco es que Pittsburgh incorpora a Alemania entre sus mercados, a los que ya tenía previamente, que eran, ¿no es cierto?, el país de México y también Irlanda, ¿ya? Así que se quedarían esos tres países, México, Irlanda y Alemania. Y en el fondo, como este podcast, ¿no es cierto?, en español apunta a Latinoamérica también, y a países de habla hispana, recordar que, o mencionar que se incorpora también el país de Argentina, con el equipo de los Miami Dolphins, que también Miami está en Colombia. Y si nos quedamos también en Latinoamérica, Brasil también tiene a los Miami Dolphins y a New England, a los Patriots, ¿ya? Pero esta instancia interesante, y porque además se supone que en el fondo estos mercados o estos países que están incorporados en estos mercados son, entre comillas, las primeras opciones también para ir incorporando partidos internacionales, ¿ya? Obviamente en UK ya hay, en Alemania también, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, se incorporaría México, y son los países donde se van siendo las primeras opciones para albergar, ¿no es cierto?, estos partidos internacionales. Finalmente, para despedirnos, comentar un poco, ¿no es cierto?, lo que viene en relación al draft. Queda menos de un mes para el draft, del 25 al 27 de abril, ¿no es cierto?, recordar, en la ciudad de Detroit. Así que en los episodios que vienen, ¿no es cierto?, van a estar muy enfocados a lo que es el tema del draft. También recordarles que NFL Chile va a tener su live, ¿no es cierto?, ahí en vivo durante el draft, con los distintos comentaristas de cada equipo, hablando un poco antes de la selección, cuáles son sus predicciones o necesidades que ven potenciales, y después comentando en el fondo el jugador en sí que se seleccionó. Así que eso, les quedan obviamente muy invitados a eso. Nosotros también acá en el podcast vamos a enfocar los próximos episodios en harto análisis de prospectos, y ya vamos a hablar concretamente posiciones y nombres para potencialmente que potencialmente se van a incorporar al equipo de Steelers. Y por eso quise traer a colación ahí también en la foto de la derecha, recordar cuáles son los grupos de posición que están mejor evaluados o más fuertes en esta clase de draft. En el número 1 están los de línea ofensiva, que son claramente una necesidad, ¿no es cierto?, para Steelers, tanto en la posición de tackle como en la posición de centro. A continuación, en el número 2 estarían los wide receivers, que como mencionamos también son una necesidad, y en el fondo, en esta posición en particular, esta profundidad de jugadores de segundo o tercer día que pueden ser un aporte, es algo que Steelers podría aprovechar. Y en tercer lugar se menciona, ¿no es cierto?, la posición de quarterback, y aquí yo veo, ¿no es cierto?, el beneficio, porque sabemos los quarterbacks siempre son más valiosos. El beneficio importante es que ojalá la mayor cantidad de quarterbacks sean seleccionados antes de que seleccione Steelers, que obviamente no está en el mercado, no están buscando un quarterback. Así que se habla de 3 seguros que van a ir en el top 5, pero en el fondo, si el cuarto y quinto quarterback pueden ser seleccionados antes de que seleccione Steelers, esos son en el fondo 5 jugadores menos que van empujando hacia abajo a otras posiciones que le interesan a Pittsburgh, como los tackles más destacados. Así que
vamos a estar dentro del día del draft a que la mayor cantidad de quarterbacks ojalá sean seleccionados. Y también mencionar, obviamente lo que nos sale en la gráfica, pero de las posiciones más débiles o menos abundantes, ¿no es cierto?, en este draft, están los running backs, que es de las posiciones más débiles, donde le siguen después los safeties, que por suerte tampoco hay necesidad, ¿no es cierto?, en el roster de Steelers. Y finalmente los inside linebackers, ¿ya? Que eso también, recordar, explicaría un poco por qué fueron tan agresivos y decidieron ir por Patrick Queen para mejorar esa posición, porque en el draft no hay mucho talento que explotar. Y de esas tres posiciones, de running back, safety o inside linebacker, incluso se menciona que es probable que no se seleccione ningún jugador en esa posición en la primera ronda. Así que serían jugadores que recién empiezan a salir de la segunda ronda en adelante. Con esto vamos llegando al final del episodio. Les doy las gracias como siempre por habernos escuchado. Los invito a compartir el video, a darle me gusta, a suscribirse como siempre a nuestro canal y a recomendarlo a otros fanáticos de Steelers. Nos vamos a estar viendo, espero, la próxima semana ya con análisis de lleno de jugadores de prospectos para el draft. Así que me despido como siempre y les digo